Hace 3 semanas recibí un mensaje que me dejó sin palabras, no porque fuera trágico, sino porque era exactamente lo contrario. Era un mensaje de una mujer llamada Graciela, 58 años, divorciada hace 6, que me escribía desde Buenos Aires a las 11 de la noche para decirme esto. Nilda, acabo de terminar de cenar sola, con una copa de vino tinto, escuchando a Norah Jones, y me di cuenta de algo que nunca pensé que diría en mi vida. Soy completamente feliz. Y entonces añadió una pregunta que me hizo detenerme, releer y decidir que tenía que grabar este video. ¿Eso está bien? ¿O algo me falta? Y yo quiero que te quedes con esa pregunta en el pecho mientras escuchas todo lo que voy a contarte hoy, porque la respuesta no es lo que la mayoría del mundo te ha dicho, y puede que cambie para siempre la manera en que te ves a ti misma. Bienvenida a este espacio. Soy Nilda Chiaraviglio, coach especialista en desarrollo personal, relaciones y sexualidad consciente. Y hoy vamos a hablar de la verdad más incómoda, más liberadora y más poderosa que existe sobre las mujeres que eligen vivir solas, las mujeres que viven sin un hombre, y por qué el mundo tiene tanto miedo de esa imagen. No te estoy prometiendo un discurso feminista de consignas vacías, ni tampoco una celebración superficial de la soledad. Te prometo algo mucho más valioso, la verdad psicológica, emocional y neurológica sobre lo que realmente ocurre dentro de una mujer cuando deja de organizar su vida alrededor de la presencia de otro y cuando descubre, muchas veces con asombro y un poco de culpa, que está bien, que está más que bien, que está quizás por primera vez en décadas entera, pero antes de que lleguemos a esa entera, necesito que me acompañes a entender de dónde viene el miedo, porque si no entendemos el miedo, no podemos entender la libertad. Y si no puedes nombrarlo, no puedes liberarte de él. Entonces quédate, porque esto apenas está comenzando y lo que viene después va a remover algo muy profundo en ti. Si en algún momento mientras me escuchas sientes que esto te habla directamente, quiero que vayas a los comentarios y escribas una sola palabra: presente. Eso me dice que estás aquí, que este mensaje llegó. Y cada vez que veo esa palabra en los comentarios, algo en mí se ilumina, porque sé que una mujer más acaba de dar un paso hacia ella misma. Empecemos por el principio, por la pregunta que nadie hace en voz alta, pero que casi todas las mujeres han escuchado en algún momento de sus vidas, ya sea dicha por una madre, una abuela, una tía, una amiga con buenas intenciones, o por esa voz interior que aprendiste tan bien, que ya no sabes de dónde viene. ¿Y cuándo te vas a conseguir pareja? O su variante más cruel: ¿y no te da miedo quedarte sola? Esas preguntas tienen un veneno invisible, y ese veneno se llama suposición. La suposición de que estar sin hombre es un estado de carencia, un problema que hay que resolver, una condición de emergencia vital. Y yo quiero decirte algo que la psicología lleva décadas confirmando, y que los estudios sobre bienestar humano han documentado con datos reales, no con opiniones. Vivir sola no es un síntoma de fracaso relacional. Para muchas mujeres, especialmente después de los 40, de los 50, de los 60, vivir sola es el resultado más sofisticado de un proceso profundo de autoconocimiento. Es el producto de haber aprendido a distinguir entre lo que se necesita y lo que se ha condicionado a querer. Y esa distinción, mi amor, es una de las más poderosas que un ser humano puede hacer en su vida. Pero llegar ahí no es sencillo, no es indoloro, y no ocurre de la noche a la mañana. Ocurre después de años, muchas veces décadas, de haber negociado, cedido, adaptado, minimizado
y en muchos casos sacrificado partes fundamentales de una misma para mantener una relación que prometía amor y frecuentemente entregaba algo mucho más ambivalente. Déjame contarte sobre Susana. Susana llegó a sesión cuando tenía 61 años, 3 meses después de que su matrimonio de 32 años terminara, no en una pelea explosiva, sino de una manera mucho más silenciosa y devastadora. Su marido le dijo, con una calma que ella describió como la cosa más fría que he escuchado en mi vida, que se había enamorado de otra persona y que quería el divorcio. Y Susana me dijo algo en esa primera sesión que no he olvidado. Nilda, lo más extraño es que cuando me dijo eso, lo primero que sentí no fue dolor, fue alivio. Y luego me dio tanto miedo ese alivio que me pasé 3 días llorando de culpa. Y ahí está todo, ¿ves? El alivio fue la señal verdadera. La culpa fue el condicionamiento. El alivio le dijo, esto ya no era lo que necesitabas, y en algún lugar dentro de ti lo sabías. La culpa le dijo, no se supone que sientas esto. Las mujeres buenas no sienten alivio cuando se termina un matrimonio. Y el trabajo que hicimos juntas durante meses fue exactamente ese: aprender a confiar en el alivio, entender el origen de la culpa y construir desde cero, pero desde un lugar mucho más sólido, una relación con ella misma que no había existido en 32 años porque había estado demasiado ocupada construyendo una relación con otro. Hoy Susana vive sola en un departamento pequeño en Montevideo. Tiene una gata llamada Luna. Viaja 2 veces al año. Retomó la pintura que había abandonado a los 28 años cuando se casó y me manda fotos de sus cuadros. Y en cada foto hay algo que no estaba en sus ojos cuando llegó a sesión por primera vez. Hay luz, hay una presencia completa, hay una mujer que se habita a sí misma. Eso significa que Susana no extraña la compañía, que no hay noches difíciles. No. La soledad tiene texturas y algunas de esas texturas duelen, pero hay una diferencia enorme, clínica, psicológica y existencial, entre la soledad que duele porque te falta algo genuino y la soledad que incomoda porque contradice lo que te dijeron que debías ser. Y aprender a distinguir esas dos soledades es parte del trabajo más importante que una mujer puede hacer en la segunda mitad de su vida. Quiero hablarte ahora de algo que la neurociencia ha estudiado extensamente y que cambia completamente la narrativa cultural sobre las mujeres solas. Los estudios sobre el sistema nervioso autónomo y la regulación emocional muestran de manera consistente algo muy revelador. Cuando las personas viven en relaciones con altos niveles de conflicto crónico, de tensión no resuelta, de ambivalencia emocional, sus sistemas nerviosos permanecen en un estado de alerta persistente que el investigador Stephen Porges describe como activación de la respuesta de defensa del sistema nervioso. Esto significa que el cuerpo vive en modo vigilancia, en modo anticipación del peligro, no de manera consciente, no de manera dramática, sino de una manera silenciosa, cotidiana, que se expresa en tensión crónica en los hombros, en dificultad para conciliar el sueño, en esa sensación de estar siempre a medias presentes, en fatiga emocional que no se resuelve con vacaciones, sino que se lleva a todas partes. Y lo más importante de todo, muchas mujeres que han vivido años en esas relaciones no saben que están en ese estado porque es el único estado que conocen. Es su normalidad, es el agua en la que han nadado tanto tiempo que han olvidado que existe el aire. Y entonces, cuando esa relación termina, ya sea
porque ella decide irse, porque él se va, porque la vida lo decide, sucede algo que a veces las sorprende y las confunde. El cuerpo empieza a descansar. La tensión crónica cede. El sueño mejora, la digestión mejora, la piel mejora, la voz cambia, la risa vuelve. Y la mujer se mira al espejo y no sabe bien qué está viendo, porque la persona que ve parece más viva que hace años. Pero la narrativa cultural le dice que debería estar destrozada porque está sola. Esto no es un invento mío, esto es biología. Esto es lo que le pasó a Graciela con su copa de vino y su Nora Jones. Su sistema nervioso finalmente encontró suficiente seguridad como para permitirle sentir placer sin vigilancia, sin calcular si él iba a llegar tarde, sin preguntarse si estaba de buen humor, sin ajustar su propio tono emocional al clima de otro. Solo ella, su vino, su música y la plenitud de no tener que gestionar más que su propio mundo interior. Y lo que ella llamó felicidad, la psicología lo llama regulación autónoma. Estar regulada, presente, a salvo en el propio cuerpo. Es uno de los estados más elevados que un ser humano puede alcanzar. Y ella lo alcanzó sola. Entonces, la pregunta que me hizo, ¿eso está bien? Tiene una respuesta clara. No solo está bien, está exquisitamente bien y merece ser celebrado. Pero ahora necesito ir a un lugar más difícil, porque sería deshonesto de mi parte quedarse solo en la historia hermosa sin hablar también de lo que duele. Porque vivir sola siendo mujer, especialmente mujer madura en América Latina, tiene una dimensión social que es real y que no podemos ignorar. Hay una mirada, hay un juicio, hay una estructura cultural profundamente arraigada que asocia a la mujer sin nombre con categorías que van desde la pena hasta la sospecha. La viejita sola, la solterona, la que algo habrá hecho para quedarse así, la que seguramente es muy difícil, o su contrario, igualmente condescendiente. Qué valiente que es vivir sola, como si vivir sola fuera un acto de heroísmo que merece aplauso en lugar de ser simplemente una manera válida de organizar la propia vida. Y este juicio social no es inocente, no es neutral, tiene un peso real en la psicología de las mujeres, especialmente en aquellas que crecieron en culturas donde la validez de una mujer estaba íntimamente ligada a su relación con un hombre. Hija de, esposa de, madre de, como si la identidad propia fuera siempre una preposición, siempre relacional, siempre definida en función de otro. Cuando una mujer rompe esa estructura, aunque sea por elección propia, aunque esté completamente bien, se enfrenta a algo que la psicóloga Christine Neff describe como la dimensión social del sufrimiento. El dolor no viene solo del interior, sino de la mirada de los demás. Y la mirada de los demás tiene el poder de activar el mismo circuito neurológico que activa el dolor físico. Esto lo dicen los estudios de neuroimagen. La exclusión social duele en el cerebro exactamente igual que un golpe. Y si cada vez que vas a una reunión familiar y te preguntan por tu pareja, sientes que algo se encoge en el pecho, no estás siendo débil. Estás respondiendo de manera biológicamente coherente a un estímulo social que tu sistema nervioso registra como amenaza. Y el trabajo no es insensibilizarse, porque eso sería amputar algo. El trabajo es desarrollar lo que yo llamo el eje interno, que es la capacidad de tener un centro de gravedad emocional lo suficientemente sólido como para que la mirada externa te roce, pero no te derrumbe. Y eso es exactamente lo que vamos a construir hoy juntas. Hace un tiempo, una mujer llamada Patricia me escribió al correo y me dijo algo que me
impactó profundamente. Patricia tiene 54 años, vive en Ciudad de México. Lleva 4 años sola después de un divorcio que tardó 2 años en terminar. Y me dijo: Nilda, la soledad no me duele. Lo que me duele es tener que explicarla. Y en esas 2 oraciones está toda una disertación de psicología social. La soledad no duele. Lo que duele es la presión de justificar ante el mundo una condición que no necesita justificación. Lo que duele es el interrogatorio constante, la suposición de que algo está mal, la incomodidad de los demás ante tu bienestar no convencional. Patricia me decía que en las reuniones de amigas, muchas de ellas casadas, había un momento de tensión invisible cuando el tema giraba en torno a parejas, viajes de aniversario, problemas maritales, porque ella de repente quedaba en una posición extraña. No podía quejarse de su marido porque no tenía. Y cuando decía que estaba bien, algunas miraban con esa mezcla de lástima e incredulidad que es quizás la más difícil de sobrellevar. Esa que dice: claro que dices que estás bien, ¿qué otra cosa vas a decir? Y yo le dije a Patricia en esa sesión algo que quiero decirte a ti ahora mismo. El problema no es que estés sola. El problema es que vivimos en una cultura que todavía no tiene un lenguaje para la mujer que elige su propia compañía, sin que eso sea una declaración de tragedia ni de guerra. Todavía no tenemos los modelos, todavía no tenemos las películas, las canciones, los rituales culturales que celebren a la mujer de 54 años que elige cenar sola un martes por la noche porque eso es exactamente lo que quiere. Y en ausencia de esos modelos, cada mujer que lo vive tiene que inventar su propio lenguaje, tiene que construir su propia narrativa. Y eso es agotador y es valiente y es al mismo tiempo completamente necesario. Porque si tú no construyes esa narrativa, el mundo te pondrá en la suya. Y la suya, te lo aseguro, no te queda bien. Quiero detenerme aquí un momento para hablar de algo que pocas personas nombran con honestidad cuando hablan de mujeres que viven solas. El tema del deseo, de la sexualidad, del cuerpo. Porque hay una narrativa cultural muy conveniente que invisibiliza el deseo de las mujeres maduras, que actúa como si después de cierta edad, después de cierta condición civil, el cuerpo se apagara, el deseo desapareciera y la sexualidad fuera una conversación para las más jóvenes o para las que tienen pareja. Y eso es, desde cualquier perspectiva científica, una mentira completa. Los estudios sobre sexualidad femenina en mujeres de más de 50 años son consistentes en algo. El deseo no desaparece con la menopausia, ni con el divorcio, ni con la soledad. Lo que cambia es su expresión, su calidad y en muchos casos su profundidad. Muchas mujeres reportan que después de los 50, una vez liberadas de ciertos condicionamientos sociales y de ciertas dinámicas relacionales que suprimían su deseo, se reconectan con una dimensión de su sexualidad que sienten como más auténtica, más consciente, más suya que nunca. Vino a verme una clienta, Luciana, 56 años, colombiana, que llevaba 12 años en una relación en la que, según sus propias palabras, había dejado de existir sexualmente. No porque su cuerpo lo hubiera decidido, sino porque en esa relación específica, con esa dinámica específica, su deseo no tenía espacio. El sexo era funcional o era inexistente. Y cuando esa relación terminó, Luciana pasó un año en lo que ella describía como un desierto. Y luego gradualmente algo empezó a cambiar. Empezó con la manera en que se miraba al espejo, luego con cómo se vestía, luego con cómo se tocaba. Y en sesión, cuando trabajamos juntas la reconexión con su cuerpo,
a través de ejercicios de presencia somática y conciencia sensorial, Luciana descubrió algo que la hizo llorar. Todavía estaba ahí, su cuerpo, su deseo, su capacidad de placer. Habían estado todo el tiempo esperando que ella llegara, esperando que ella se diera permiso. Y esto, mi amor, es algo que quiero que lleves contigo hoy como una piedra preciosa. Tu cuerpo no tiene fecha de vencimiento, tu deseo no caduca, tu sensualidad no desaparece porque vivas sola. Y reconectarte con esa dimensión de ti misma no requiere de un hombre, requiere de ti, requiere de tu presencia, requiere de tu permiso. Ahora quiero hablarte de la trampa de la que más cuidado hay que tener, porque existe una versión de vivir sola que no es empoderamiento, sino atrincheramiento. Y es importante distinguirlas. Hay mujeres que viven solas desde el dolor, que se encerraron no porque hayan elegido la solitud, sino porque el miedo a volver a ser heridas construyó muros tan altos que nadie puede entrar. Que dicen, estoy bien sola, pero en su voz hay una tensión que no engaña, que suena más a no necesito a nadie que a me basto a mí misma. Y esas dos frases, aunque parecen similares, vienen de lugares completamente opuestos. No necesito a nadie viene del miedo. Me basto a mí misma viene de la plenitud. Y sé que desde afuera pueden verse igual, pero desde adentro se sienten absolutamente diferentes. El atrincheramiento se reconoce porque tiene rigidez, tiene defensas inmediatas ante cualquier posibilidad de conexión. Tiene un discurso que descalifica a los hombres en bloque, no como resultado de una reflexión honesta, sino como escudo preventivo. Tiene dificultad para recibir, para abrirse, para ser vulnerable, incluso con amigas, porque la herida que llevamos de relaciones pasadas puede infectar no solo las relaciones románticas, sino todas las formas de intimidad que existen. Y la intimidad, para que lo sepas, no es solo romántica ni solo sexual. La intimidad es la capacidad de ser visto, de bajar la guardia, de mostrar lo que realmente sientes, sin calcular si va a ser usado en tu contra. Y necesitamos eso, lo necesitamos como seres humanos, no de pareja necesariamente, pero sí de alguien, de amigas, de comunidad, de conexión real. Entonces, si mientras me escuchas, sientes que hay algo de atrincheramiento en tu soledad, si hay una parte de ti que reconoce que el estoy bien sola tiene cierta dosis de resignación mezclada, no te juzgues, no te asustes, simplemente míralo, con curiosidad, no con condena, porque lo que puedes ver lo puedes trabajar y lo que puedes trabajar lo puedes transformar. Hablemos ahora de algo que no se dice en la mayoría de los videos de este tipo. Las mujeres que viven solas tienen que gestionar una carga práctica real, una carga que en parejas heterosexuales tradicionales se distribuía de una manera muy específica, con sus propios desequilibrios, pero que al menos estaba distribuida. Vivir sola significa ser la que llama al plomero y la que espera al técnico y la que carga las bolsas del supermercado y la que toma todas las decisiones sobre el dinero y la que se ocupa de todo, de absolutamente todo. Y eso es agotador. Y es legítimo decir que es agotador. No desde la queja ni desde el arrepentimiento, sino desde el reconocimiento honesto de lo que cuesta. Y aquí es donde quiero introducir un concepto que me parece fundamental. La diferencia entre el agotamiento de la carga y el agotamiento de la vigilancia emocional. Porque muchas mujeres que vivieron en relaciones emocionalmente costosas descubren algo paradójico
cuando empiezan a vivir solas. Están más cansadas físicamente, pero menos agotadas emocionalmente. Y ese segundo tipo de agotamiento, el emocional, el que viene de estar constantemente monitoreando el estado de humor de otra persona, de anticipar sus necesidades, de gestionar sus emociones además de las propias, es un agotamiento que no se ve, pero que es devastador, lo que los psicólogos llaman labor emocional, que es invisible, que no tiene reconocimiento social, que se da por sentada y que en la mayoría de las relaciones heterosexuales cae de manera desproporcionada sobre la mujer. Y cuando esa carga desaparece, aunque aparezcan nuevas cargas prácticas, el sistema nervioso experimenta algo parecido al alivio. ¿Qué es lo que Graciela sintió con su copa de vino? ¿Qué es lo que Susana sintió cuando volvió a pintar? ¿Qué es lo que Luciana sintió cuando su cuerpo empezó a recordar que existía? Eso no es soledad, eso es recuperación. Quiero hablarte ahora de las relaciones, porque vivir sola no significa vivir aislada. Y esa confusión es una de las más dañinas que existen en torno a este tema. Hay una diferencia enorme entre soledad y aislamiento. La soledad es una condición civil, un estado de vida, una elección o una circunstancia. El aislamiento es una condición emocional, un retiro del mundo, una desconexión de los vínculos que nos nutren. Y muchas mujeres que viven solas tienen vidas relacionales más ricas, más profundas y más satisfactorias que muchas mujeres que viven en pareja. Tienen amigas con quienes se ríen hasta llorar. Tienen hermanas con quienes hablan sin filtros. Tienen vecinas con quienes comparten el pan. Tienen comunidades que las hacen sentir que pertenecen y en muchos casos, liberadas de la obligación de poner una relación romántica en el centro de su mundo social, han desarrollado constelaciones de vínculos que tienen una textura y una profundidad que el formato pareja núcleo central no siempre permite, porque cuando tienes pareja, especialmente en nuestra cultura, hay una presión implícita de que esa persona sea todo. Tu mejor amigo, tu confidente, tu cómplice, tu sostén económico, tu compañero de viaje, tu amante, tu familia, y eso es demasiado para un solo ser humano. Eso es demasiado peso para cualquier vínculo. Y cuando distribuyes ese peso entre muchas personas, cuando tienes a Marta para las conversaciones profundas y a Rosa para las carcajadas y a tu hermana para las crisis de madrugada y a ti misma para el silencio y el descanso, algo en la arquitectura de tu vida emocional se vuelve más resiliente, más diverso, más sostenible. Y eso es una riqueza real. Una riqueza que el mundo no suele nombrar, pero que las mujeres que la tienen saben exactamente de qué estoy hablando. ¿Tienes en tu vida ese tipo de vínculos? ¿Tienes personas con quienes puedes ser completamente tú? Si estás escuchando esto y tu respuesta es sí, quiero que vayas a los comentarios y escribas el nombre de esa persona, solo el nombre de pila, para celebrarla, para honrar ese vínculo, porque esas conexiones son tesoros. Ahora, vamos a ir a un tema que quiero abordar con mucho cuidado y con mucha honestidad, porque creo que es uno de los más complejos que existen en esta conversación. ¿Qué pasa cuando una mujer que vive sola quiere una relación? ¿Qué pasa cuando la soledad no es una elección, sino una circunstancia que le pesa? Y quiero decirte desde el principio, eso también es completamente válido. No hay ninguna inconsistencia entre desarrollar una vida plena y autónoma y al mismo tiempo desear compartirla con alguien. Esas dos cosas no se contradicen.
se potencian. De hecho, la investigación en psicología del apego es muy clara. Las personas que tienen mayor capacidad de estar bien consigo mismas son las que forman vínculos más saludables, no porque no necesiten a nadie, sino porque sus necesidades emocionales no están tan concentradas, tan desesperadas, tan urgentes que cualquier persona que aparezca sea inmediatamente idealizada como el salvador o la solución. Y esa desesperación, ese estado de urgencia emocional que hace que nos aferremos a la primera persona disponible en lugar de esperar a la persona adecuada, esa urgencia tiene sus raíces exactas en la creencia de que sin pareja no somos completas. Y mientras esa creencia siga operando, aunque no la veamos, aunque la hayamos racionalizado, aunque pensemos que la hemos superado, va a sabotear nuestras relaciones desde abajo. Va a hacernos elegir por miedo en lugar de por deseo. Va a hacernos tolerar lo que no deberíamos tolerar porque la alternativa, que es estar solas, sigue sintiéndose como una falla. Y el trabajo que propongo, el trabajo que es la base de todo lo que hago, es exactamente ese: limpiar esa creencia de raíz, no suprimirla, no ignorarla, sino cuestionarla, examinarla, ver de dónde viene, ver qué tan verdadera es realmente y construir en su lugar algo más sólido, más honesto, más tuyo. Vino una mujer a sesión, Claudia, 49 años, de Lima, que llevaba 7 años soltera después de una relación muy intensa que terminó mal y que en ese tiempo había trabajado mucho consigo misma, había hecho terapia, había leído, había crecido, pero que tenía un bloqueo específico que no podía resolver. Cada vez que conocía a un hombre que le gustaba genuinamente, sentía pánico. No emoción, no anticipación, sino pánico. Y al explorar ese pánico juntas, encontramos algo muy revelador. Claudia tenía miedo no de ser rechazada, sino de volver a elegir mal. Tenía miedo de su propio juicio, de su propio deseo, porque la última vez que había deseado algo profundamente, ese deseo la había llevado a una relación que la hirió de maneras que todavía llevaba en el cuerpo. Y entonces, sin darse cuenta, había construido un sistema donde el deseo era la señal de alarma en lugar de la señal de apertura. Y eso es lo que hacemos cuando no hemos procesado completamente el dolor de relaciones pasadas. No aprendemos a desear mejor, sino que aprendemos a desconfiar del deseo, y esa desconfianza nos protege, sí, pero también nos paraliza. El trabajo con Claudia fue enseñarle a distinguir entre el deseo que viene del miedo, que busca llenar un vacío, y el deseo que viene de la plenitud, que quiere sumar, no compensar. Y fue un trabajo hermoso y difícil y lento, como todos los trabajos que valen la pena. Hoy Claudia está en una relación, tardó un año más en llegar, pero cuando llegó, llegó desde un lugar completamente diferente. Llegó desde la elección, no desde la necesidad. Y esa diferencia lo cambió todo, absolutamente todo. Quiero hablar ahora de algo que muchas mujeres no se permiten sentir con honestidad: el orgullo. El orgullo profundo de haberse reconstruido, de haberse sostenido, de haber tomado decisiones difíciles y haberlas vivido hasta el final. Porque reconstruirse después de una ruptura, después de años de matrimonio, después de una traición o de una pérdida, reconstruirse siendo mujer y siendo adulta y siendo en muchos casos madre, además de todo lo demás, eso es una hazaña. No en el sentido de que tengas que sufrir para merecer reconocimiento, sino en el sentido más simple y más real
lo hiciste, sobreviviste, seguiste. Y en el proceso de seguir, te encontraste. Y ese encuentro, aunque no lo parezca desde afuera, aunque no salga en ninguna fotografía, aunque no tenga el formato de una historia de amor que el mundo celebra, ese encuentro es el más importante que vas a tener en tu vida. El encuentro contigo misma, con lo que realmente piensas, con lo que realmente quieres, con lo que realmente puedes, con los límites que ahora pones, no desde el enojo, sino desde el respeto propio, con la voz que ahora usas para decir que no sin disculparte, con el cuerpo que ahora cuidas, no para gustarle a alguien, sino porque te pertenece y merece cuidado. Todo eso, todo ese trabajo invisible que se hace a las 11 de la noche con un libro o a las 6 de la mañana con un diario o en el consultorio de una terapeuta o escuchando un podcast mientras caminas, todo eso es construcción de identidad. Y la identidad que se construye desde adentro, sin la validación de una mirada externa, es la más sólida que existe. Es la que no se desmorona cuando alguien se va. Es la que no se infla cuando alguien te elogia. Es la que permanece constante, tuya, el eje alrededor del cual todo lo demás puede girar sin que tú te pierdas. Vamos a hablar ahora de los hijos, porque muchas de las mujeres que me escuchan son madres y la dinámica de vivir sola siendo madre tiene sus propias complejidades, sus propios dolores y su propia belleza que vale la pena nombrar. Hay algo que muchas madres solteras o madres que viven sin pareja reportan con cierta sorpresa cuando la situación se estabiliza. El ambiente en casa mejora, la tensión baja. Los hijos que tenían antenas perfectamente calibradas para detectar el conflicto entre sus padres, aunque ese conflicto nunca fuera explícito, aunque siempre fuera subterráneo, empiezan a respirar diferente porque los niños y los adolescentes, e incluso los hijos adultos, no necesitan que sus padres estén juntos, necesitan que sus padres estén bien. Y una madre que está bien, aunque esté sola, es una madre que puede estar presente, que puede escuchar, que puede reír, que puede poner límites desde la serenidad, en lugar de desde la exasperación acumulada de una relación que la agotaba. Esto no es un argumento en contra de las familias, esto es un argumento en favor de las mujeres, en favor de que cuando una mujer está bien, todo lo que toca también está mejor. Y a veces estar bien requiere estar sola. A veces estar bien requiere soltar algo que durante mucho tiempo fue más costoso que beneficioso. Aunque amarlo fuera real, aunque quererlo fuera genuino, aunque la historia compartida fuera larga y profunda, porque el amor no siempre es suficiente para sostener una relación. Y reconocer eso no es cinismo, es madurez emocional del más alto nivel. Hay una conversación que quiero tener contigo sobre el tiempo, sobre lo que significa el tiempo cuando vives sola, cuando no tienes que negociar el fin de semana, cuando no tienes que coordinar vacaciones, cuando no tienes que justificar por qué quieres pasar el domingo leyendo en lugar de visitando a sus parientes, cuando el tiempo es tuyo, completamente tuyo. Algo sucede que es difícil de describir si no lo has experimentado, pero que quienes lo han vivido reconocen de inmediato. El tiempo cambia de textura, se expande, tiene una calidad diferente. Y no me refiero solo a la cantidad, sino a algo más sutil y más profundo. El tiempo que es tuyo tiene la posibilidad de ser habitable de una manera que el tiempo negociado no siempre tiene. Cuando el domingo es tuyo, puedes despertarte y preguntarte genuinamente, ¿qué quiero hacer hoy? No qué debería hacer, no qué se espera que haga.
no qué haría menos ruido, sino qué quiero. Y esa pregunta, que parece simple, es en realidad profundamente revolucionaria para muchas mujeres que han pasado décadas priorizando los quieres de otros sobre los suyos propios. Porque en la cultura en que crecimos, en la mayoría de los países de América Latina, a las mujeres se nos enseñó desde muy pequeñas que nuestros deseos eran secundarios, que nuestra función principal era responder a las necesidades de los demás, de los hijos, del marido, de los padres, de la familia extendida. Y cuando de repente tienes un domingo que es solo tuyo y te preguntas qué quieres hacer y tu mente queda en blanco, eso no significa que no tienes deseos. Significa que tus deseos han estado tan enterrados bajo capas de obligación y de respuesta que han olvidado cómo hablar. Y el trabajo es exactamente ese: aprender de nuevo el idioma de tus propios deseos, escucharlos, confiar en ellos, actuar en consecuencia. Una mujer que conozco, Isabel, 62 años, venezolana que vive en Chile, me contó algo que nunca olvidaré. Me dijo que después de vivir sola durante 2 años, un día se levantó, hizo café, se sentó en el balcón y estuvo 2 horas mirando el amanecer sin hacer nada, solo mirando. Y me dijo: Nilda, en 58 años de vida, nunca me había dado 2 horas seguidas para mirar un amanecer. Siempre había alguien que necesitaba algo. Siempre había algo que hacer. Y en esas 2 horas, Isabel me contó que pensó en su vida con una claridad que no había tenido antes, que vio con nitidez cuánto había dado, cuánto había recibido, dónde había estado bien y dónde había traicionado sus propias necesidades por miedo o por costumbre. Y que en lugar de sentir tristeza por el tiempo pasado, sintió algo que describió como una gratitud extraña, casi sagrada. Gratitud por estar ahí, por haber llegado hasta ese punto, por tener ese balcón, ese café, ese amanecer, esos 2 horas de pura presencia. Y eso, mi amor, eso es espiritualidad. No de la que necesita un templo o un texto sagrado, sino la más simple y la más profunda, la capacidad de estar completamente presente en tu propia vida. Eso es lo que ofrece la salud cuando se vive desde la plenitud, no ausencia de conexión, sino presencia total contigo, con tu mundo, con tu momento. Quiero hablarte ahora del miedo más grande, el que no siempre se dice en voz alta, pero que existe en alguna capa del pensamiento de casi todas las mujeres que están atravesando esta etapa. El miedo a envejecer sola. No simplemente estar sola ahora, sino estar sola cuando el cuerpo sea más vulnerable, cuando la salud sea más incierta, cuando la independencia que hoy tienes pueda verse comprometida. Y ese miedo merece ser tomado en serio, no descartado, no minimizado, no cubierto con optimismo de autoayuda que no lo sostiene. Merece ser mirado directamente porque es un miedo real y legítimo. Y al mismo tiempo quiero proponerte algo. Preguntarte si ese miedo está basado en una evaluación real de tu situación actual o si está basado en una narrativa cultural que usa el envejecimiento para aterrar a las mujeres solas y mantenerlas dentro de relaciones que quizás no les convienen. Porque hay algo muy revelador en los estudios sobre calidad de vida en mujeres mayores. Los factores que más predicen el bienestar en la vejez no son la presencia de pareja, sino la calidad de las redes de apoyo social, el nivel de autonomía personal, el acceso a recursos económicos propios y el sentido de propósito. 4 factores de los cuales la pareja es uno solo y no siempre el más importante. Las mujeres que envejecen en relaciones de alta conflictividad tienen peores indicadores de salud física y mental que las mujeres que envejecen solas con buenas redes sociales.
Esto no es opinión, es dato, y entonces la pregunta real no es cómo evito envejecer sola, sino cómo construyo hoy las condiciones que van a sostenerme mañana. Y eso incluye cultivar amistades profundas, mantener la salud activamente, desarrollar independencia económica, crear comunidad y sí, también permanecer abierta a las conexiones que enriquezcan la vida, sean románticas o no. Porque la estrategia de conseguir un hombre como seguro de vejez es, además de profundamente triste, completamente poco confiable. Los hombres se van, se enferman, mueren, decepciona. La única inversión verdaderamente sólida para la vejez es la que haces en ti misma y en tus vínculos genuinos. Llegamos a un punto importante y quiero hacerte una pregunta que quiero que sientas más, que pienses. ¿Desde dónde estás escuchando esto? ¿Desde el reconocimiento de una vida que ya estás viviendo con plenitud? ¿Desde la esperanza de que es posible llegar ahí? ¿Desde el dolor de una situación que todavía duele pero que sabes que eventualmente puede convertirse en otra cosa? No hay respuesta equivocada. Todas son válidas. Todas dicen algo importante sobre dónde estás y hacia dónde puedes ir. Y cualquiera que sea tu respuesta, lo que importa es que la escuches con honestidad, sin editar, sin embellecer, sin minimizar, porque la honestidad contigo misma no es crueldad, es el comienzo de todo. Es desde donde se construye algo real. Voy a compartirte ahora algo sobre lo que en psicología se llama la identidad postrelacional, que es el proceso de reconstrucción del sentido de quién soy yo después de que una relación central en mi vida termina. Y esto es especialmente relevante para mujeres que estuvieron muchos años en pareja, porque en esas relaciones largas hay una fusión de identidades que es completamente normal y que tiene sus aspectos hermosos, pero que cuando la relación termina puede dejar a la persona con una sensación de vacío que no es solo soledad afectiva, sino literalmente una pregunta ontológica. ¿Quién soy yo sin esto? ¿Qué pienso yo de las cosas cuando no estoy filtrando mis pensamientos a través de lo que él pensaría? ¿Qué me gusta comer cuando no tengo que considerar sus preferencias? ¿Qué música me gusta de verdad? ¿Qué quiero ver en la televisión? ¿A dónde quiero viajar? Preguntas que parecen triviales, pero que en realidad son el tejido más íntimo de una identidad propia. Y reconstruir esa identidad después de años de haberla compartido o cedido parcialmente es un proceso que requiere tiempo, paciencia y mucha curiosidad hacia una misma. No urgencia, no presión por llegar rápido a ningún lado, sino curiosidad genuina. ¿Y tú qué piensas? ¿Y tú qué quieres? Déjame contarte sobre Ana María, 53 años, de Bogotá, que después de 28 años de matrimonio, se encontró de repente en un apartamento vacío con la pregunta más extraña de su vida: ¿qué hago ahora? No en términos prácticos, eso lo tenía más o menos resuelto, sino en términos existenciales. Y lo que hicimos juntas fue una cosa muy simple pero muy poderosa: un diario de descubrimientos. Cada día Ana María tenía que anotar una sola cosa nueva que descubría sobre sí misma. Podía ser algo pequeñísimo, un sabor que nunca había probado, una ruta de caminata que no conocía, un libro de un género que nunca había leído porque él detestaba esa clase de libros. Y lo que Ana María fue encontrando a lo largo de semanas y meses fue algo que la sorprendió profundamente. No era la persona que creía ser, era más valiente, más irreverente, más curiosa. Tenía opiniones más fuertes de las que se había permitido expresar. Le gustaba el silencio mucho más de lo que había admitido. Y le gustaba
sobre todo descubrirse. Ese proceso de descubrimiento se convirtió en el fundamento de una identidad que hoy, 4 años después, Ana María describe como más mía que cualquier otra cosa que haya tenido. Y eso es exactamente lo que puede ofrecer la vida de una mujer que vive sola cuando se vive desde la conciencia. La posibilidad de ser finalmente, completamente y sin disculpas, una misma. Antes de llegar al cierre de este video, quiero hablarte de algo que me parece crucial y que pocas personas dicen claramente en este contexto. Vivir sola no es la única opción válida. No estoy aquí para convencerte de que la soledad es superior a la pareja, porque eso sería tan reduccionista como decirte que la pareja es superior a la soledad. Lo que estoy diciendo y lo que creo con toda la convicción de mi trabajo y mi experiencia es que la única opción verdaderamente válida es la que eliges desde la libertad y no desde el miedo. La que eliges porque te hace bien y no porque es la única alternativa que crees merecer. La que eliges con los ojos abiertos a lo que ganas y a lo que cedes. Porque toda elección implica algo de ambas cosas. Si estás en pareja y tu pareja te suma, si crece contigo, si respeta tu mundo interior, si hay reciprocidad y hay ternura y hay esfuerzo de ambas partes, esa pareja es un regalo. Quédatela, cuídala, pero si estás en pareja por miedo a la soledad, si estás en pareja porque es lo que se supone que debes hacer, si estás en pareja y al mismo tiempo te estás perdiendo a ti misma en el intento, entonces este video no es para que termines tu relación. Es para que te preguntes con honestidad y con valentía qué es lo que realmente quieres. Porque esa pregunta, ¿qué quiero realmente yo?, es quizás la más importante y la más descuidada que existe en la vida de las mujeres. Y te la mereces. Te mereces tomarla en serio. Te mereces vivir su respuesta. Y ahora quiero hablarte del cuerpo una vez más, porque hemos hablado de él en términos de deseo y de sexualidad. Pero hay otra dimensión del cuerpo que es igualmente poderosa, la dimensión del movimiento, del disfrute físico, de la relación que tienes con tu propio cuerpo cuando no hay una mirada externa evaluándolo. Porque una de las cosas que cambia para muchas mujeres cuando empiezan a vivir solas es precisamente esto. La relación con su cuerpo empieza a ser más íntima, más amable, más suya. Ya no hay que ser deseable para nadie. Ya no hay que preocuparse por cómo se ve el cuerpo desde la perspectiva del otro. Y ese alivio, aunque al principio puede sentirse como pérdida, gradualmente se convierte en algo extraordinario. La posibilidad de habitar el cuerpo desde el placer propio en lugar de desde la performance. De moverse porque el movimiento se siente bien, no porque quemas calorías. De comer lo que te nutre sin calcular qué dirá alguien sobre tu plato. De vestirte para sentirte bien tú, no para gustarle a otro. Y esto tiene efectos reales, medibles, en la relación que las mujeres tienen con su imagen corporal, con su autoestima y con su bienestar general. Porque cuando empiezas a moverte, a alimentarte, a cuidarte desde el amor propio, en lugar de desde la aprobación externa, algo fundamentalmente cambia en cómo te percibes a ti misma. Y esa percepción modificada no es superficial, es la base de una confianza que se irradia, que se percibe, que cambia la manera en que el mundo te responde. No porque te hayas vuelto más atractiva en términos convencionales, sino porque estás más presente, más viva, más entera. Y eso, la presencia entera de una mujer, es algo que nunca pasa desapercibido. Hay una última cosa que quiero contarte antes de llegar al cierre, y es algo que aprendí de una mujer que cambió mi manera de entender este tema para siempre. Su nombre
era Esperanza. Tenía 70 años. Vivía sola en Rosario desde hacía 15 y era la persona más viva que he conocido en mi vida. No la más alegre, porque hay una diferencia entre alegría superficial y vitalidad profunda. Viva en el sentido más completo, presente, curiosa, con opiniones fuertes, con proyectos activos, con amistades intensas, con una relación con su propio cuerpo que a los 70 años era más consciente y más amorosa que la de muchas mujeres de 30. Y cuando le pregunté cuál era su secreto, cuál era la cosa más importante que había aprendido en esos 15 años de vida en sola, me respondió algo que llevo tatuado en el corazón. Nilda, aprendí que la soledad solo duele cuando esperas que llegue alguien a salvarte de ella. Cuando dejas de esperar y empiezas a habitarla, la soledad se convierte en la compañía más honesta que puedes tener, porque contigo misma no te puedes mentir. Y aunque eso sea a veces incómodo, es también la libertad más grande que existe. Y yo pienso en Esperanza frecuentemente. Pienso en esa claridad tranquila que tenía en los ojos. Pienso en que era una mujer que se había construido a sí misma con los materiales de sus propias elecciones, de sus propias reflexiones, de sus propios dolores convertidos en sabiduría. Y pienso que ese es el camino, no el único camino, porque hay mujeres que también se construyen así en pareja, pero sí un camino completamente válido, completamente hermoso, completamente digno de ser celebrado y no de ser compadecido. Antes del reto final, quiero que hagamos algo juntas. Quiero que cierres los ojos por un momento. Si puedes, o simplemente que bajes la velocidad de tu mente y que pienses en un espacio de tu vida que es completamente tuyo. Puede ser físico, ese rincón de tu casa donde lees, ese horario de la mañana que es solo tuyo, ese camino que recorres sola y que amas, o puede ser interno. Ese espacio de silencio donde escuchas tus propios pensamientos, donde decides sin pedir permiso, donde eres exactamente quien eres, sin modificar nada para la mirada de nadie. Quiero que lo veas, que lo sientas, que lo reconozcas como lo que es un lugar sagrado, tu lugar. Y quiero que desde ahí, desde ese lugar, te digas una sola cosa: estoy bien. No todo está bien en el sentido de que no hay nada que mejorar o que trabajar, sino bien en el sentido más profundo: estoy viva, estoy presente, estoy aquí, y eso es suficiente para empezar. Porque siempre que estás presente, siempre que estás consciente, siempre que te escuchas, tienes todo lo que necesitas para moverte hacia lo que quieres. No desde la urgencia, no desde el miedo, desde la presencia, desde la plenitud, desde ti. Y ahora llegamos al reto. El reto de los 30 días que te propongo hoy se llama el reto de la presencia propia y tiene 3 dimensiones simples pero profundas. La primera dimensión es el rito de la mañana. Cada mañana durante 30 días, antes de mirar el teléfono, antes de hablar con nadie, antes de hacer nada para nadie, tómate 10 minutos solo para ti. Puede ser con café, puede ser en silencio, puede ser escribiendo, puede ser mirando por la ventana. La condición es una sola: que esos 10 minutos sean completamente tuyos, sin productividad, sin obligación, sin rendición de cuentas. Solo tú presente en tu propia vida. La segunda dimensión es el descubrimiento semanal. Una vez a la semana, haz algo que nunca hayas hecho o que hayas dejado de hacer hace tiempo. No tiene que ser grande. Puede ser probar una receta nueva, caminar por un barrio diferente, leer un género que nunca explorabas, ir al cine sola. Lo que importa es que sea tuyo, que lo elijas, que lo hagas. La tercera dimensión es la pregunta del diario. Cada noche, antes de dormir, escribe en un cuaderno
la respuesta a una sola pregunta. ¿Qué fue mío hoy? No qué hice por otros, no qué logré, sino qué fue tuyo. Un pensamiento, un momento, una emoción, una elección, solo una. Y escríbela, y léela, y déjala ser real. 30 días de este reto no van a transformar tu vida por arte de magia, pero van a hacer algo igual de poderoso. Van a enseñarte a verte, a reconocerte, a tomar en serio tu propia existencia interior. Y cuando empiezas a verte a ti misma con esa claridad y esa ternura, todo lo demás, las relaciones que tienes, las que eliges, las que rechazas, la manera en que te mueves por el mundo, todo empieza a cambiar desde la raíz. Para cerrar, quiero volver a Graciela, a la mujer de 58 años con su copa de vino, y su Nora Jones que me preguntó si estaba bien, porque quiero que sepas lo que le respondí. Le respondí esto: Graciela, no solo está bien, está siendo honesta, está siendo valiente, está siendo completamente tú misma. Y eso es lo más revolucionario y lo más hermoso que una mujer puede hacer en su vida. No estás sola porque algo te falta, estás sola porque te encontraste. Y eso merece una copa de vino, y merece Nora Jones, y merece 30 noches iguales, y merece toda la vida que viene. Y ella me respondió con 3 palabras que fueron suficientes. Gracias, lo sabía. Y eso es lo que quiero dejarte a ti también. No te estoy dando una verdad nueva, te estoy devolviendo una verdad que ya tenías. La verdad de que eres suficiente, de que tu vida es válida en cualquier formato que tome, de que la mujer que vive sola no es la que no pudo o la que no merece. Es, en muchos casos, la que más claramente se vio, la que más valientemente se eligió, la que más honestamente decidió que prefería su propia compañía a la de alguien que la reducía. Y si algún día decides que quieres sumar a alguien a esa vida, qué maravilloso, pero que sea suma, no rescate, no completud, no escape, suma, adición, enriquecimiento de algo que ya estaba entero, porque tú ya eres entera. Y si todavía no lo sientes así, ese es el trabajo. Y puedes comenzarlo hoy, ahora mismo, con este video, con esta reflexión, contigo. Si este video te habló, te invito a compartirlo con una mujer que creas que lo necesita escuchar. A dejar tu comentario, tu palabra, tu historia, porque tu historia importa y merece espacio en el mundo. Y a suscribirte a este canal donde semana a semana creamos juntas este espacio de honestidad, de crecimiento y de empoderamiento genuino. Soy Nilda Chiaraviglio y hasta la próxima vez. Cuídate mucho. Cuídate como te cuidarías si fueras la persona más importante de tu vida, porque lo eres.